Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana que Dios nos da la oportunidad de estar presente. Damos gracias a nuestro Dios que por su grande e infinita misericordia nos permite, queridos hermanos, poder reunirnos con una palabra de vida para nuestra vida. Por eso es importante darle gracias a Dios por su infinita misericordia, queridos hermanos, que nos ayuda siempre a caminar en esta verdad que Dios nos da cada mañana, cada día. Y damos gracias a nuestro Padre Celestial que en su paciencia, queridos hermanos, siempre está ministrándonos su vida. Siempre está guiándonos a toda verdad, siempre Él quiere mostrarle a nosotros, queridos hermanos, su gran su gran paciencia, su gran bondad sobre nuestras vidas. Por eso qué importante es, queridos hermanos, que entreguemos nuestra vida, queridos hermanos, a una vida restaurada, una vida con propósitos cada mañana. Y por eso es hermoso dejar que Dios, hermanos, obre en nuestra vida. Qué importante es que Dios, hermano, se mueva en nuestro corazón, dispuesto, queridos hermanos, a alcanzar los propósitos divinos de Dios. Por eso, el hermano, el que Dios nos ayude, ¿verdad? En este camino, dice que el que hace todo lo posible. Que Dios nos ayude. Quiero hablarles algo que el Señor esta mañana ministró a mi vida. Fíjese que déjeme por favor llevar una vida, entender que nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, no es un cuento, no es una historia mal contada, queridos hermanos, no es un, ¿cómo decirle? Eh, no es una narrativa con propósitos, queridos hermanos, de un pleno conocimiento en la vida del hombre, de tal manera que el Evangelio no es un cuento, no es una historia, no es un libro que hay que aprenderse de memoria. El Evangelio, queridos hermanos, tiene que ver con la vida de Cristo, con la resurrección de Cristo, tiene que ver con la existencia de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando, queridos hermanos, que el Evangelio son cosas que hay que aprendernos, hermanos, de memoria, sino que tenemos que aprender la vida de Cristo. Eso es realmente el Evangelio. Experimentar cada día la vida de Cristo, vivir cada día la vida de Cristo. Ese es el conocimiento de nuestra vida. Llevar una vida de acuerdo a la voluntad, llevar una vida que aprendamos del Maestro. Algo me decía el Señor ayer, que hermano, no debemos buscar ser maestros, sino que nosotros aprendamos del Maestro. Nuestra vida, queridos hermanos, es algo que tiene que ser relacionada con la vida de Cristo, si no, no es evangelio. Con el modelo de vida, con los propósitos divinos de Dios en nuestra vida. Bendiciones, queridas hermanas, ¿verdad? Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Pero pidiéndole al Señor en esta mañana una palabra, fíjese que vino a mi corazón esto, y que he estado con este propósito de hablarles de que Cristo no es una historia del pasado. Cristo, queridos hermanos, es una victoria del presente. Cristo no es una historia del pasado. Cristo es una victoria del presente. Estamos viviendo tiempos donde se vive una vida, la vida de Cristo, el Evangelio, el cristianismo se vive en una narrativa de palabras repetitivas de una analogía de mi Señor Jesucristo. Aquí hay dos palabras que suenan, la palabra narrativa y la palabra analogía. Hermano, dando a entender que una narrativa es una habilidad. Narrativa significa habilidad. Significa, hermano, dice habilidad o destreza para narrar o contar una cosa de alguien o algo que sucedió. Eso es una narrativa.
donde, donde se habla, queridos hermanos, de sucesos pasados, de las cosas que pasaron en la vida de los hombres, en la vida del mundo, en la vida de las cosas que Dios hizo. Son narrativas del pasado. Dice que alguien que tiene una destreza, alguien que tiene una habilidad para contar las cosas, que se oigan aparentemente una vida, se oigan algo real, pero en realidad es un cuento. Los cuentos son transformados en algo real. Por eso nuestra vida no debe de ser un teatro. No debe de ser algo que, hermano, que parezcamos niños que a nosotros tengan que contarnos cuentos. Por eso, para poder nosotros, queridos hermanos, ayudar a nuestros niños en las escuelas de la iglesia, queridos hermanos, no es contarles cuentos, porque de un cuento nada les va a servir. Formarles un teatro de nada les va a servir. Ellos no aprenderán de eso. Hay gente que piensa que los niños tienen capacidad de escuchar, cuando la Escritura dice que cuando Dios hablaba, ahí estaban todavía. Dice que hasta los niños de pecho ya estaban ahí. Los niños de pecho ya saben escuchar. Sí, hermano, si aún desde el vientre de su madre, ellos ya escuchan la voz del Espíritu. El caso de hermano de Juan el Bautista, cuando estaba en el vientre, queridos hermanos, mi Señor Jesús, cuando estaba en el vientre, ya ellos escuchaban la voz del Espíritu que les hablaba, y por eso se movían. Es importante entender que estamos viviendo tiempos de narrativas, donde la gente es experta para contar cuentos, donde la gente es experta, queridos hermanos, donde montar un escenario, queridos hermanos, un teatro sobre la vida de Jesús, sobre la vida de las cosas que pasaron. Hay quienes se ponen en la escuelita a un Jesucristo como si con cara de niño, que para que la gente entienda que se relaciona con un niño. No, queridos hermanos, esas son narrativas. Están presentando un Cristo de cuentos, presentando que Cristo es un niño. Entonces estaríamos como el catolicismo al decir que existe el niño Dios. También existe el niño Jesús. Ya no es Jesús como un hombre adulto, un hombre que realmente tomó muy en serio el evangelio, que tomó muy en serio el sacrificio. Mucha gente cristiana ya están como el catolicismo. No tienen al niño Jesús, pero sí, el niño Jesús es el que está en pesebre, pero sí tienen al niño Jesús vestido de una túnica, pareciendo que le cambiaron la imagen del rostro como si fuera un niño. Son un evangelio de narrativas, expertos en contar una historia, hermano, de alguien o de una trascendencia. Algo que no tiene narrativa es algo que no tiene trascendencia. Y trascendencia significa que no tiene importancia o relevancia. No tiene ningún valor con el alma. No santifica, no limpia, no enseña, no prepara. Cuando la Escritura también nos enseña, queridos hermanos, que en este tiempo una analogía, hermano, es dar a entender, hermanos, que se puede explicar de la vida de nuestro Señor Jesús de una manera distinta. Una analogía, hermano, es explicar algo de una manera distinta. Como para dar a entender que mi Señor Jesús en el Nuevo Testamento no es el mismo Jesús, queridos hermanos, de que aquel que resucitó de entre los muertos y habita entre nosotros. No es el mismo Jesús que opera en el Espíritu. Que aquel Jesús que murió en la cruz, que estuvo antes, no es el mismo de hoy. Eso es una analogía, una falsa analogía de mi Señor Jesucristo. Un falso suceso de que no es el mismo. Cuando la Escritura dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha habido cambios, hermano. Hubo una transformación, sí, pero nunca dejó de ser igual. Él no dejó de ser igual como el que era. Hubo una trascendencia, queridos hermanos, en su vida, de tal manera que pudiera operar en los tiempos en que estamos. Pero hoy se predica o se habla de mi Señor Jesús o del Padre en un sentido que no tiene importancia.
en un sentido de que no tiene relevancia para el tiempo en que estamos viviendo. Porque, queridos hermanos, no se toma en serio el llamado que Dios hace, o no se toma en serio las advertencias que suceden o que van a suceder, como en el caso de los días de Noé, que la gente no hizo caso a las advertencias de Noé que venía el diluvio. Hoy la gente no hace caso de las advertencias que viene la venida de Jesucristo, que viene Jesús por su iglesia, que muy pronto se va a desatar, un hermano, una persecución tremenda. La gente no tiene idea de eso, por más que uno les dice, hermano, no hay relevancia. ¿Por qué? Porque han aprendido a escuchar a un Jesús de cuento, a un Dios de cuentos, a un Dios de fábulas. Por eso esta palabra, fábulas o cuentos, queridos hermanos, fábulas significa un discurso, una palabra, un dicho, algo que comentaron. También fábula significa una historia, que significa una narrativa, una historia. Significa una ficción, significa una invención, un falso imagen, un falso suceso. Fíjese que nosotros no estuvimos en el día del diluvio como lo vio Noé. Nosotros no estuvimos el día que se abrió el mar como lo vio Moisés. Nosotros no vimos el día en que Dios derrotó a Goliat como lo vio David. Nosotros no estuvimos en el foso de los leones, ni vimos el fuego, el horno, como lo hizo Daniel. Nosotros no vimos, hermanos, cómo al calar el arca se dividía el mar, pasaban en seco, como lo vio Josué. Porque déjeme decirle que no fue la única vez que se abrió el mar en Josué, o sea, con Moisés, sino también en Josué sucedió. No fuimos los únicos, o sea, no estuvimos nosotros el día que cayó fuego del cielo, hermano, y consumió las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero ahí estaba Abraham. Ahí estaba Abraham. O sea, hubieron sucesos tremendos en el cual no estuvimos, pero la gente, en vez de hablamos de ello sin haber estado ahí, pudiéramos alterar los hechos, pudiéramos saber, hermano, sino que nos damos una idea. Tampoco estuvimos el día que crucificaron a mi Señor Jesucristo. No estuvimos ahí. Estaban ahí los apóstoles. Los apóstoles escribieron que las cosas que pasaron, pero no fue suficiente. Sabía Dios que un cuento, algo que se narra, no tendría validez. Entonces, ¿qué fue lo que Él hizo? Empezó a aparecerse. Y por eso Él desaparece a nuestra vida, hermano, y por eso podemos dar testimonio que todo lo que dijeron y lo que se escribió acerca de Él era cierto. Ahora damos testimonio de que esto fue cierto, que lo que se escribió fue cierto, que todo lo que se pasó fue cierto, porque Él se manifestó a nosotros. Ahora lo hemos visto. Él nos ha hablado. Ahora sabemos que todo lo que ha pasado no es un cuento, no es una narrativa, no es una analogía, no son historias mal contadas, son discursos ni son palabras inventadas, porque ahora sabemos que todo lo que pasó fue real. ¿Por qué sabemos que la Biblia es real? Porque hasta a nosotros se nos pareció Jesucristo. Aunque nosotros no estuvimos ahí, la única manera de saber de que esto fuera cierto, que el autor y consumador de la fe se nos apareciera. Por eso damos veracidad que lo que está escrito, damos veracidad que todo lo que sucedió, realmente sí sucedió, realmente las cosas sí pasaron como fueron, porque el que estuvo ahí, el que fue el autor
de todas aquellas cosas, hermanos, que pasaron fue Él, y que por Él pasaron las cosas, fue Él que realmente se manifestó en nuestra vida. La misma escritura dice, hermano, que el Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos, el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el mismo Espíritu que opera en nosotros y que también nos llevará a la resurrección. Por eso damos testimonios que el bendito Espíritu de Dios estuvo ahí, porque es el mismo que opera en nosotros. Él da testimonio de que nuestra vida no es igual. Por eso damos a entender que lo que estamos diciendo, la palabra de Dios, es una verdad. ¿Por qué razón? Porque la verdad, que es mi Señor Jesucristo, se nos ha aparecido. Damos fe y testimonio de que esto es verídico. Por eso dice, queridos hermanos, aquí, por eso tenemos la seguridad que Él nos habla, tenemos la seguridad que lo hemos visto. Por eso Job dijo, cuando dijo de oídas te conocía. Tenía un cuento, una narrativa, una analogía, o sea, dando a entender que las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, las que pasaron en el Nuevo Testamento, son cosas distintas de las que están pasando hoy. Que el espíritu que se movió en el entonces, hermano, con los israelitas, que se movió en los días de Hechos, no es igual el de hoy. Falso. Hoy no contamos un cuento de mi Señor Jesucristo. Por eso cuando ahorita venga la Semana Santa, ¿cuánta iglesia cristiana va a celebrar la Semana Santa? Porque están inventando. Ni estuvieron ahí. Nosotros sabemos que el que estuvo ahí, el autor, el principal a quien mataron en la cruz fue Él. Hermano, y hoy, ese que murió en la cruz y que resucitó de entre los muertos y habita entre nosotros, es el que se nos ha presentado. Es en el quien hemos creído. Sabemos que la historia fue verdadera porque Él se nos presentó. Pero, queridos hermanos, una narrativa, un falso, narrativa significa un cuento. Algo que se repite todos los años, algo que se repite, hermano, por decir la Semana Santa, lo repiten cada año, cristianos y no cristianos, porque hoy hasta el catolicismo se llama cristiano católico, no cristiano evangélico, cristiano católico. Dando una falsa narrativa de una verdad. Pero una falsa historia. Cristo no es una historia del pasado. Cristo es la victoria del presente. Es nuestra victoria. Es importante entender que Pablo, las escrituras, queridos hermanos, muestran, yo veo aquí 5 cosas que muestran, puede haber más, pero muestran aquí 5 cosas, queridos hermanos, en que hoy se predica o se habla de mi Señor Jesús o del Padre en un sentido de narrativa, un sentido de cuento. Y cuando el hombre que habla de cuentos, habla cuentos en su vida, tiene fábulas, queridos hermanos, habla mitos en su vida, en su boca. Piensa que esto algo que pasó y piensa que la historia no se repite. Tiene un nombre que no recuerdo cómo se llama esto, hermano, cuando la historia se repite. Esto representa, queridos hermanos, que hoy el hombre hablará del Señor sin relevancia. Cuando el hombre habla sin relevancia, realmente de buscar al Señor, de entregarse al Señor, de arrepentirse, de poner en orden su vida, simplemente ha aprendido que Cristo es una vida, es un cuento. Que lo que pasó con Jesús no tiene nada que ver. Piensan que la victoria que Dios nos ha dado hoy simplemente es disfrutar de la vida, porque Cristo ya murió por nosotros, Cristo ya lo dio todo por nosotros, y por lo tanto hay que disfrutar la vida. Ese cristianismo es un cristianismo de cuento, es un cristianismo de fábula, no un cristianismo de una realidad. ¿Por qué razón? Porque, hermano, cuando se pierde la relevancia, porque una analogía,
una analogía de nuestro Señor Jesucristo es algo que no es igual. Analogía significa algo que no es igual, que hoy no tiene tanta importancia como lo fue en el pasado. Hoy el sacrificio de la cruz no tiene tanta importancia como el día que Él murió en la cruz. Oh, hermano, que lo que pasó en el Antiguo Testamento no tiene relevancia y no tiene nada que ver con nuestra vida hoy. Eso es una narrativa, un cuento mal contado. Un cuento mal contado, de hermano, de creer que las cosas que están escritas en la Biblia simplemente es un libro o es un libro de historia. No, no es un libro de historia. Porque el autor de ese libro, de quien se habló de ese libro, ha resucitado y está vivo y se nos ha manifestado a nosotros. Por eso sabemos, queridos hermanos, que la Biblia tiene relevancia. No es un libro de cuentos, es un libro de realidades. Y cuando la Biblia, queridos hermanos, es una verdad, la única manera de saber que es una verdad, hermano, es que el autor se haya presentado a nosotros, conozcamos el autor y consumador de la fe. Por eso no habla de María, no habla de Mahoma, no habla de queridos hermanos de Smith, no habla del hermano de Moroni, no habla de Buda, no habla de ningún otro tipo, queridos hermanos, de deidades o de nombres católicos, no habla ninguno de ellos. ¿Por qué razón? Porque el autor y consumador de la Biblia, de lo que está escrito, se llama Jesucristo. Fue el único Jesucristo. Mire, hermano, a ver, le voy a hacer una pregunta. De las religiones, de cualquier religión, católico, budista, musulmán, yihadista, ¿de cuántos de todos ha escuchado usted algún católico, por decir algún católico, que diga, nada más que haya uno, que se haya presentado, que se les haya presentado María y les haya hablado? O que se le haya presentado Buda, o que se les haya presentado Alá. No va a encontrar, son historias. Pero usted, hermano, ¿sabe usted que de las historias de Jesucristo a quien se les ha presentado, y que hoy hay muchos hermanos, muchos videos en que a los musulmanes se les está presentando al Señor Jesucristo? Y los está haciendo, a muchos judíos se les está presentando el Señor Jesucristo, queridos hermanos, y les está hablando a entender que están equivocados. Ese Jesucristo se está presentando a mucha gente en toda la tierra. Es el único, el Jesús resucitado es el único que se está dando a conocer. Ni María, ni Mahoma, ni Alá, ni hermano, ni un budista, ningún tipo de hombres. No ha resucitado ninguno de ellos y se ha presentado. Pero el único que ha resucitado y se ha presentado a los hombres para demostrar que Él es el autor y consumador de la fe, que Él es el autor y de quien se escribió las Escrituras, Él es el único que ha resucitado y que se ha presentado a los hombres en la tierra. Y todavía esto está sucediendo. Es el único a quien Él se ha presentado a los hombres. Y los testimonios en los videos, hermano, es cada día más evidente. La única manera de saber que la religión, por eso la religión cuenta cuentos. El Evangelio habla de un Jesús resucitado. ¿Quién puede hablar que Jesús está vivo? ¿Quién puede hablar como si fuera una... O sea, si Jesús está vivo, realmente está haciendo lo mismo que hizo en el tiempo pasado? Por eso, queridos hermanos, dice que en este tiempo mucha gente lleva una religión, lleva una vida de cuentos. Jesús no es un cuento. Jesús no es una historia. Jesús es la victoria del presente. Por eso esa palabra yo creo en el Señor Jesús. Yo creo que lo que pasó.
Todos creen, todo el mundo cree, hasta el diablo cree. Por eso el diablo cree que no resucitó. Cree que, hermano, la analogía de mi Señor Jesucristo es una historia mal contada, de que lo que sucedió en el Antiguo Testamento, lo que sucedió en el Nuevo Testamento, no tiene nada que ver con nuestra historia hoy. Pero hoy se predica y se habla de un Jesús, de un Dios, en un sentido que no tiene importancia. Cuando en la boca de un cristiano, cuando en la boca de un creyente, solamente se acuerda de que Dios murió por nosotros, que Jesús murió por nosotros. La Semana Santa no existe ni es bíblica. No es bíblica. Eso es una invención católica. Pero no es bíblico que se celebre Semana Santa. Porque las personas, los 365 días, están haciendo lo malo, emborrachándose, hermano, violando la ley de Dios. Y ya por comer y por no comer carne, ya son santos. Respetan, le tienen tan... Fíjense que hay unos, en internet aparecía, en otros países se burlan de México. Decían ellos que la incongruencia de la vida. Decían que el único país, dice, no le tiene miedo, hermano, al pecado, no le tiene miedo a hacer lo malo, pero le tiene miedo al comer carne. Le tiene miedo al comer carne en días de Semana Santa. Ese día las personas no le tienen miedo, queridos hermanos, al saber que es un día para consagrarse, sino que le tienen miedo a comer carne. Porque es malo. Pero insultar, pelearse, emborracharse, cometer todo ese tipo de ilícitos no es malo. Alejarse de Dios y apartarse de Dios y no querer no recibir a Jesucristo como su Salvador, eso no es malo. Burlarse de Dios, andar en la idolatría, alinear a perdidos y alejados de Dios, eso no es malo. Lo que es más malo en el catolicismo y lo que en otras religiones es comer carne. Eso sí es terriblemente malo. No es malo disfrazarse del diablo, no es malo participar en la brujería, la hechicería, pero ahí corren, hermano, ponerse la cruz de ceniza. No es malo violar la ley, pero comer carne es malo. Y eso, ¿sabes qué se llama? Una genealogía que no tiene nada que ver Cristo en nuestra vida. Que lo que Cristo hizo en la cruz, que lo que Cristo pasó en su vida no tiene nada que ver con nuestra vida. ¿Usted cree que Cristo no tiene nada que ver con tu vida? ¿Usted cree que es Cristo? La misma Escritura dice que ellos dijeron que se tiene que meter en nuestra vida. ¿Crees usted, hermano, que Cristo debe de meterse en su vida? ¿Crees que el Dios Padre debe de meterse en su vida? Porque la misma Escritura nos enseña, hermano, porque si usted cree que no, usted está en un Dios falso. ¿Por qué es falso? Porque es un Dios de cuentos. Porque la gran relevancia en este tiempo y en el que estamos viviendo, hermano, ¿cuál es el propósito de este tiempo? Que la gente viva de una narrativa. Dice que tienen una habilidad para contar las cosas que pasaron. Dice que tienen una habilidad para hablar de Dios sin tomar en serio lo que dicen. ¿Por qué no lo toman en serio? Porque lo están tomando como un cuento. Por eso en el tiempo final dice 1 Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Y por la hipocresía de mentirosos que están cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mantenerse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acciones de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vea, en este tiempo, ¿cuántos creen que comer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, y entender la palabra de Dios, hermanos, habla de la persona de Jesucristo? Por eso Jesús dijo,
¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Si Moisés escribió de mí, todo lo que está escrito dice, habló de mí. Jesús dijo, el que cree en mí, el que cree en mí. ¿Usted cree en Jesús? Si usted cree en Jesús, primero debe de creer en la palabra. Jesús dijo, el que cree en mí, como dicen las escrituras, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, se moverá el bendito Espíritu de Dios. ¿Qué está llevando, hermano? ¿Un cristianismo de cuentos o un Cristo que nos da la victoria todos los días? El hombre que vive de cuentos, son puro cuentos sus palabras. Hablan de un Dios de cuentos, fábulas, mitos, porque no vive la vida de Cristo. Una persona que no vive la vida de Cristo, su historia es del pasado. Tiene una narrativa de las cosas que pasaron, sin hermanos, y entiende la persona que no tiene nada que ver con su vida de hoy. ¿Usted cree que aquel que murió en la cruz tiene algo que ver con tu vida hoy? ¿Crees que te libró del pecado? ¿Por qué todavía sigue siendo pecador? ¿Crees que Él murió por ti? La Escritura dice que Él murió por nosotros para hacernos santos, por su sangre preciosa. La pregunta es, ¿eres santo? ¿Eres una persona apartada para el Señor? ¿Todavía eso ya se cumplió? ¿Verdad que no? ¿Verdad que eso no se ha cumplido? Porque cuando el hombre lleva una historia de Cristo en su vida, una historia del pasado, da por hecho que lo que pasó, también su vida ya pasó. Por eso dice, hermano, que en este tiempo la gente, cuando lleva una vida de cuentos, toma la vida de Jesús como cuento. A lo que menos le va a tomar importancia es la palabra. A lo menos le va a tomar importancia es a la obediencia a la palabra. Hay gente que no abre su Biblia nunca. Hay gente que no compra una Biblia. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu dice claramente que en este tiempo la gente va a apostatar de la fe. Irá en contra de la verdad de Dios. Van a tratar de buscar que hable aquí de Mahoma. Miren, Alá, de la María, de la Guadalupe, de cualquier religión. Lo más interesante es que el único que se está presentando a las demás religiones se llama Jesucristo. ¿Por qué María no se le presenta a un cristiano? ¿Por qué Alá no se le presenta a un cristiano evangélico? ¿Por qué Mahoma no se le presenta a un cristiano evangélico? ¿Por qué la Guadalupe no se le presenta a un cristiano evangélico? ¿Por qué no se presenta a un judío? ¿Por qué razón? Porque es un cuento. Es más, usted busque la historia, queridos hermanos. La historia dice que los españoles inventaron a la Guadalupe. Es historia. Los mismos católicos dicen que ellos inventaron para poder conquistar, queridos hermanos, a los mexicas. Es una historia. Ellos mismos lo dicen. Les presentaron para poder conquistarlos y poder ganarlos y poder rendirse. Ellos mismos lo dicen los españoles y lo dicen el propio catolicismo, lo dicen. Es más, esa pintura que tienen allá, hermano, en la basílica, fue una pintura, no es un yate original, es una pintura. Usted puede investigar un poquito de eso. No es algo que apareció, sino lo pintaron. Queridos hermanos, en este tiempo la importancia. La gente no quiere creer porque quiere vivir de cuentos. El único que resucita, ¿por qué Jesús? Pero yo estoy seguro que a Jesús, a ti sí se te puede preguntar, así se te puede presentar. Pero yo estoy completamente seguro que a mí María no se me puede presentar.
Ni Mahoma, ni Alá, ni el ángel Moroni, queridos hermanos, ninguno de ellos se me puede presentar porque no existen. No existen. Por eso, hermano, en este tiempo la gente vivirá de cuentos. No comerá la palabra de Dios, no entenderán la palabra de Dios, sino irán en contra de ellos. Otro tiempo dice que esto sucederá en los postreros tiempos. El Espíritu dice claramente en los postreros tiempos. También dice que, hermano, lo que está diciendo que aquel que no pone por obra la palabra, el Cristo que tiene es un Cristo de historia, es un Cristo del pasado. Según de Timoteo 3 versículo 1 dice: también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y empieza a decir: sin afecto natural, implacables, calumniadores, desesperantes, crueles, aborrecedores de bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Que ha hablado de otros postreros tiempos. En estos postreros tiempos dice que la gente será amadores de sí mismo. Quiere decir que en estos postreros tiempos creen tanto en Jesús, que creen que la muerte que pasó en la cruz, ¿sabe qué? Que usted cree que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz era para que limpiara el hombre su corazón. Es blasfemo, soberbio, avaro, se ama a sí mismo, desobedientes a los padres, ingrato. Usted, cuando Dios lo bendice, hermano, da su diezmo. Cuando Dios lo bendice, usted va a Dios a la iglesia a darle gracias a Dios y a obedecerle. La gratitud es obediencia. ¿Crees que Cristo murió en la cruz para que tú seas cristiano o para que limpies tu corazón de toda soberbia? Que aman más otras cosas, la borrachera, los vicios, más que la bendita palabra, más que su presencia, más que entregarse a Cristo en su corazón, más de por dejar el pecado. Dice que tendrán apariencia de piedad, aparentarán ser buenas personas cuando van a la iglesia, pero en realidad son malos. Cuando el hombre cree que Jesús murió para ser cristiano, el Cristo que llevan es un Cristo de historia, es un Cristo de cuentos. Cristo murió para limpiar nuestro corazón. Por eso la Escritura dice en el Salmo 24: solo los de manos limpias y los de corazón puro verán a Dios. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién subirá al tabernáculo? Dice en el Salmo 15: solo los de manos limpias y los de corazón puro verán a Dios. ¿Quién subirá? ¿Quién se irá con él? Cristo murió para limpiar nuestro corazón, no para creer que existió, sino para creer que existe. Todos los días el Señor está limpiando nuestra vida, limpiándonos de la violencia, de ser soberbios, de ser groseros, de ser ingratos, de ser impíos. Impío es una persona que no le importa nada de las cosas de Dios, que no tiene tiempo para las cosas de Dios. No quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador porque prefiere ser calumniadores, chismosos, crueles, traidores, infatuados. Aparentemente son personas buenas. Dice el Señor: evita a estos. No son personas buenas. Una persona que rechaza a Jesucristo como su Salvador es capaz de hacerle cualquier daño a cualquier persona. No es buena persona. Por eso dice que tendrán apariencia de piedad. Se van a pasar por ser buenas personas. Buen padre, buen madre, buenos hijos, buenas personas con la sociedad. Pero delante de Dios son malos. Todo aquel que odia es malo. Todo aquel que rechaza es malo. Aman el mundo, pero rechazan a Jesucristo como su Salvador. ¿Crees que Cristo murió en la cruz para que tú sepas que Él murió en la cruz, nada más para que te acuerdes que Él murió en la cruz? ¿O para que tu corazón se cambie, tu corazón lo adore, tu corazón se rinda a Él? Cambies tu vida. Cambies tu vida. Acá dice, hermano, que a ellos no les importó el alimento de Dios. A ellos no les importa
Hermano, el hombre que lleva un Dios de cuento, un Cristo de cuento, no les importa la palabra de Dios, no les importa limpiar su corazón. Están sumergidos en los vicios, están sumergidos en la perdición. También dice que que no le van a tomar a aquel que lleva un Dios de cuentos, a un Cristo de cuentos. A ellos no les importa la limpieza de su corazón. En el libro de Hechos 2, versículo 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Sabes que hoy en día a la gente lo que menos importa es andar en el Espíritu de Dios. Y aquel que, hermano, que no le importa andar en el Espíritu de Dios, lleva un Cristo de cuentos, lleva un Dios de cuento, de fábulas, de mitos, de fantasías, una historia mal narrada de Cristo, una historia mal narrada del autor y consumador de la fe, una historia mal narrada porque Cristo murió en la cruz. ¿Sabes que Cristo murió en la cruz para que tú fueras lleno del Espíritu Santo y fueras guiado por el Espíritu Santo? Cuando Él muere y resucita, dijo: me voy, pero les enviaré al Consolador. Les digo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, para que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto, hasta que venga el Espíritu Santo sobre su vida. Cristo murió por ti y por mí, para que recibieras tú el bendito Espíritu Santo sobre su vida, te derramaras y tomaras el control y fueras guiado por el Espíritu Santo. Y cuando nos guía el bendito Espíritu Santo, nos guía hacia las cosas de Dios, no hacia el mundo, no hacia el pecado, no hacia el desorden, no hacia oponernos hacia Él, no hacia, queridos hermanos, no alejarnos ni apartarnos de Dios. Toda gente que viva en este tiempo vive un Cristo de cuentos. Cristo no murió para que tú fueras cristiano. Cristo no murió en la cruz para que tú fueras un creyente. Cristo murió para que tú fueras lleno del Espíritu Santo. Cristo murió para que tu corazón se sea limpio. Cristo murió para que amaras la palabra. Y si esas cosas hoy están realmente, hermano, están sobre nosotros, tuvieras una visión contraria a que el mundo toma en cuenta, hermano, de que buscar a Dios es lo más precioso. ¿Te ha hablado alguna vez María de dejar el pecado, dejar los vicios? ¿Qué Dios ha hablado de dejar la borrachera? ¿Qué Dios ha hablado de María, Mahoma, Moroni, testigos, cualquiera? ¿Qué Dios de ellos o qué santo de ellos ha hablado de recibir a Jesucristo como tu Salvador? ¿Qué Dios de ellos habla del infierno? ¿Qué Dios de ellos habla de entregar el alma a Jesucristo? Que el dueño del alma se llama Jesucristo. Acá, ¿qué Dios de ellos dicen yo morí en la cruz? Ninguno. El único que dice que morí en la cruz, que resucitó de entre los muertos y subió al cielo y que dijo que vendrá, se llama Jesucristo. El único que se está presentando a los hombres hoy en día, hoy, sábado 12 de abril. Hoy pudo habérsele presentado a una persona y convertirse. Todos los días hay testimonios de que Jesús se les presentó. No hay santo, no hay Dios, no hay hombre que diga yo morí en la cruz. Se está presentando el autor de consumador de la fe. ¿Sabe qué? Para dar veracidad de que la Biblia no es un cuento. No es un cuento de historia del pasado,
es un libro que narra la victoria de este presente en aquel que ellos creen. Es el único que dice, Jesucristo es el único que dice, reciban al Espíritu Santo. Él les guiará a toda verdad. Jesucristo es el único que dice que limpie nuestros corazones. Jesucristo es el único que dice, hermano, dejen de estar en contra de Dios, amen la palabra, crean en la palabra. Reciban al Espíritu Santo. También dice en la escritura en 2 de Pedro 3, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días, aparece otra vez postreros días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Hoy en día habrá burladores. Si la gente rechaza la palabra de Dios y no recibe a Jesucristo como su Salvador, ¿a quién van a recibir? ¿Sabe que usted la palabra burlador significa falso maestro? Un falso maestro que no toma en serio la salvación de Cristo. ¿En qué nombre el hombre va a ser salvo? Va a ser salvo su alma. No tomaron en serio el Espíritu Santo porque andaban en sus deseos. ¿Qué Dios, qué santo, qué hombre dice, queridos hermanos, que nos metamos en oración, en ayuno? ¿Qué Dios dice? Que respetemos al Espíritu Santo, que hagamos lo que diga el Espíritu Santo. ¿Qué Dios? Solamente Jesucristo. Y el Espíritu Santo es más real que María, que Mahoma, que Alá, que Moroni, que Buda, que la Guadalupe, que cualquier santo, que cualquier nombre. Es más real. Y nosotros hablamos con el que está vivo, no con los que están muertos. Porque el único que da veracidad de la Biblia y lo que dice que la Biblia o lo que está escrito no es un libro de cuentos, sino es una vida de la vida victoriosa del cristiano, es Jesucristo. Y la única manera de saber de que esto es verdad es que el autor y consumador realmente se haya presentado a nuestra vida. En este tiempo la gente se burlará de nosotros, creerá que nosotros no tenemos la razón. La mayoría de los cristianos, Jesucristo se les presentó, por eso estamos aquí. ¿A cuántos se le han presentado María? ¿A cuántos se les ha presentado la Guadalupe? ¿A cuántos se les ha presentado Mahoma? ¿A cuántos se les ha presentado Alá, Moroni? ¿A cuántos? Les voy a decir que no va a haber ni un testimonio. Ni uno habrá. Ni uno. No habrá ni uno. Porque aún la Guadalupe es un lienzo pintado. Y si que buscan historia, vuelvo a repetirle, lo va a encontrar en los españoles, lo va a encontrar en el mismo catolicismo. Porque el catolicismo no existía en México. No existía. Fue un invento de los españoles. Aquellos que saben historia, aquellos que son maestros, aquellos que saben historia, ¿por qué no se lo dicen a la gente? Porque ellos mismos no se desenmascaran y decir que fue un cuento inventado. El Cristo que tienen es un cuento inventado. Su religión que tienen es un cuento inventado. No es el verdadero Cristo. Otra de las cosas que dice, hermano, en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el que está hablando hoy? ¿Está hablando María? ¿Está hablando Alá? ¿Está hablando Buda? ¿Cuál es el único Dios que se está apareciendo? ¿Cuál es el único Dios que está hablando en las Escrituras? ¿Quién es el que habla en las Escrituras?
de quien se habló en las Escrituras, Jesucristo. Jesucristo, el único que vive y reina. ¿Sabe que en el último tiempo dirán que es María? María. Si María, ¿sabes cuántas intervenciones tiene en la Biblia? 5 veces. 5 veces aparece el nombre de María. 5 veces. En toda la Biblia, más bien en el Nuevo Testamento, 5 veces aparece el nombre de María. No aparece ni Alá, ni Mahoma, ni Buda, ningún nombre de ellos aparece. ¿Por qué razón? Porque ellos no son los autores. Por eso dijo Jesús, de mí se escribió. De mí se escribió. ¿Por qué no se habla de María? Porque María no se escribió de ella. Queridos hermanos, ni tampoco de que decir que hay que hacerle, que le hagan, que ella tiene más autoridad. No, hermano, ni uno ni nadie tiene más autoridad. El que se le dio toda potestad, hermano, se llama Jesucristo. Es importante entender, queridos hermanos, que hoy en día no tomarán en cuenta lo que Dios está hablando, lo que Jesucristo está hablando. Hoy tendrá más relevancia la voz de los hombres que la voz de Cristo. Cuando Cristo habla no es un cuento. Cristo está advirtiendo de que, hermano, que entreguen su alma, que se arrepientan de sus pecados. Es el único que le interesa a tu alma. Que reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Es el único que está hablando que el hombre se arrepienta, que se reconcilie con su hermano. Porque el tiempo de la muerte del hombre está cerca, porque el tiempo de la persecución está cerca, porque el tiempo del arrebatamiento está cerca. Está llamando que el hombre se vuelva a Dios. ¿Quién es el único? No está diciendo vuelve a tu religión. Él está diciendo vuélvanse a Cristo. Por eso Cristo no es una religión. No es una religión. Él está hablando que el hombre vuelva de todo corazón a amar su palabra, que se llene del Espíritu Santo, que se deje guiar por su presencia, que se limpie su vida de todo pecado, de todo desorden. ¿Saben por qué? Porque Él está hablando, porque Él no es un Dios de cuento, es un Dios presente, es un Cristo presente todos los días y es una realidad. Vivimos en un tiempo donde decimos Dios me dijo o Dios está hablando, pero no se tomará en cuenta la importancia, hermano, de que realmente Dios te esté hablando. ¿Quién crees que es el único que puede decir regresa a casa? ¿Quién crees que es el único que tiene autoridad para perdonar pecados? Solo nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es autor. Para dar veracidad que la Biblia no es un libro de cuentos, es la única manera que se nos haya presentado en nuestra vida y tengamos la necesidad realmente de estar limpios de corazón, estar apartados para el Señor. Por eso han salido falsos hermanos que han hecho una narrativa, una historia mal contada de los hechos y la relevancia de mi Señor Jesús en la cruz. Una historia sin propósito, sin voluntad de Dios en ella. Por eso dice, segunda de Pedro dice 1:16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder, dice, y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Mira que eso está interesante. La versión Nuevo Testamento dice, cuando os comunicamos la venida gloriosa y plena del poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos como si se tratara de leyendas fantásticas, sino como testigos oculares de su majestad. La versión Liga Bíblica dice, en efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que hemos enseñado sobre el poder y la venida de nuestro Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad. Ahora, la versión lenguaje actual dice, cuando les enseñamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia,
sino con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor. Cuando les estamos hablando de Dios, de la salvación, que se vuelvan a Él, que limpie su corazón, no estamos hablando de una historia inventada. Nosotros no estábamos allí, nosotros estábamos allí cuando Dios Padre trató a Jesús con mucho honor y le mostró lo maravilloso de Él. Dice que ahí estaban ellos viendo cómo el Padre había tratado al Hijo. Nosotros vemos hoy el respaldo del Padre en el Hijo. Y asimismo, en la montaña sagrada, oímos cuando nuestro gran y maravilloso Dios dijo: este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con Él. Pero eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues ese mensaje les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes de nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera, como un cuento, una cosa inventada. Ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Todos ellos hablaron porque vieron lo que sucedía, porque vieron lo que iba a suceder. ¿Y qué es el mensaje de hoy? ¿Quién crees que te pueda decir: apártate de los vicios, deje ese mal carácter, verdaderamente ama, vive como un hijo de Dios? Nosotros a veces decimos somos hijos de Dios, pero no vivimos conforme como hijos de Dios. Estoy seguro, dice, que este mensaje no es una historia inventada. Ni los profetas hablaron historias inventadas. Dice, estoy seguro que esto es una verdad. Porque el mensaje que Él está dando hoy, dice, es que vivamos como hijos santos. Es que vivamos, que tengamos, que Él nos va a decir cómo debemos de vivir, cambiando nuestra vida, entregando tu vida. El mensaje de hoy sabemos que es verdad, porque lo único que le interesa que nuestra vida cambie es Él. Al único que le interesa que tu alma no se pierda en el infierno es Él. El único que le interesa que a ti te vaya bien delante de Dios es Él. Por eso dice, queridos hermanos, que todo el que es nacido, Juan dice 5 versículo 4, dice, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el vencedor en este tiempo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que cree que realmente Dios es el que está hablando, que aquel que resucitó de los muertos realmente es el que está hablando. El que está interesado en tu alma, el que está interesado en tu vida se llama Jesucristo. Cristo no es una historia mal contada, mal narrada, es un estilo de vida en nosotros hasta que el día que Él venga. En el amor a la palabra, en una vida de limpieza del corazón, en un estilo de vida que dé testimonio realmente de que somos hijos de Dios, en una vida, queridos hermanos, donde nuestra vida, hermano, demuestre, queridos hermanos, realmente que estamos recibiendo y que Dios nos está hablando todos los días. De que realmente, hermano, no nos burlamos, sino que entendemos lo que Dios está diciendo. Por eso dice, queridos hermanos, que dice más, doy gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el oro del conocimiento. Por medio de nosotros, Cristo dice que por medio de nosotros, cuando Cristo se manifiesta a nosotros, nos da la victoria todos los días. Lo interesante que la palabra victoria significa, queridos hermanos, significa los medios del éxito. Es decir,
¿Cómo sabemos que estamos siendo victoriosos? Porque Cristo está en nosotros. También significa el que todo lo hace. El que todo hace, lo hace en victoria. Digan conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una vida en victoria, en que todos los días nuestro Señor Jesucristo está presente en nuestra vida. ¿Por cuál? Porque creemos que el que está hablando es Él. Porque creímos firmemente que el que se nos presentó en nuestra vida es Él. Es el autor y consumador de la fe, el único hermano de quien se escribió, el único de quien se habló. Y por eso creemos que lo que todo se escribió y que todo lo que está escrito en la Biblia no es un cuento, es una vida diaria. Es una vida diaria. Porque dice que no solamente Él triunfó sobre el mundo, triunfó sobre nosotros, pero también dice en Colosenses 2:15 que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Triunfó sobre el mundo, triunfó sobre tu vida, triunfó sobre todo principado, toda potestad en la cruz, para perdonarte tus pecados, para que vivas una vida santa. Cristo no es una historia, Cristo es una victoria del presente, porque diario nos perdona, diario nos reconcilia, diario nos atrae a Él. Él es el único que está presente en nuestra vida diaria. Cristo es la victoria del presente. Cristo no es una historia del pasado, sino que vive en nuestra vida todos los días perdonándonos y ayudándonos a que pongamos los corazones en el Señor, que entreguemos nuestra alma, que nos reconciliemos con Él, que volvamos a los pies del Señor. La única manera de saber que fue el único es que tengas un encuentro con Jesucristo en esta mañana. Porque Cristo es nuestro presente. ¿Cómo es nuestro presente? En una manera de vivir conforme con lo que está escrito. Cristo no es una religión, porque la religión narra lo que pasó. La religión narra lo que Él hizo. Pero el Evangelio narra lo que está haciendo hoy. Lo que va a hacer por ti hoy si tú entregas tu vida. Si decides regresar al camino de Dios, si decides abandonar todo y volver a los caminos de Dios. Cada día algo está sucediendo en nuestra vida que nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, en victoria en victoria. Porque hemos creído que el autor y consumador de las Escrituras se nos ha aparecido y nos ha cambiado la vida en nuestro corazón. Vive para perdonarnos, vive para acercarnos a Él, vive para limpiarnos, vive para ser el Padre de nosotros. La religión cuenta una historia mal contada de Él, pero la mejor versión de Cristo eres tú. Una historia, queridos hermanos, donde se apega a la verdad. Por eso es tiempo de dar testimonio de esa verdad, de que Cristo está en tu vida, de que Cristo no es una historia, de que tú crees en las Escrituras, en todo lo que está escrito, porque vive en ti, y vive en ti de una manera amando la palabra, te hace amar la palabra, te hace limpiar tu corazón, te hace buscar las cosas de Dios, te hace entregar tu alma. Por eso sabemos que lo que está escrito no es un cuento, es una victoria diaria. Regresa a casa, regresa a congregarte, porque Él no está hablando, queridos hermanos. Dice: el que es nacido
Dice que el mensaje, saber si él es real o no, que el mensaje de hoy te dirá cómo debes de vivir. El mensaje de hoy te dirá qué debes de hacer. El mensaje de hoy debe de decirte cómo debes de hacer las cosas para él. Así que en esta mañana, entrega tu vida. Pon en orden tu vida. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. ¿Estás dispuesto a creer, hermano, que toda tu vida realmente cree en Él? Todo aquel que habla de Jesús sin vivirla, tiene un Jesús de cuentos. No cree en la palabra. Pero tú, cuando pones por obra la palabra, es porque Cristo, que es la palabra, se está moviendo en tu vida. Empieza a operar en amor a la palabra, en entregar tu alma, en empezar a limpiar tu corazón de todas las cosas que a Él no le agradan. Empezar a escuchar su voz y decir: Padre, gracias por tu palabra todos los días. Sabes que lo único que te impulsa a buscar y oír la palabra de Dios se llama Jesucristo. Porque dice que Él es el único que hace que el hombre quiera oír la palabra de Dios, el mensaje de Dios. El único que se ha presentado, hermano, a la humanidad y sigue presentándose hoy en día, sábado 12, es Jesucristo. Jesús se puede presentar a cualquier religión, pero ninguno de los dioses que están en esas religiones se le puede presentar a un evangélico. Jamás ha sucedido en la historia de la humanidad, ha sucedido. En cambio, mi Señor Jesucristo vino a este mundo, se le presentó a todas las religiones, pero ninguno de esos dioses se ha presentado, ninguno al pueblo de Dios. Para dar veracidad, se presentó a los hijos de Dios, para dar veracidad que lo que está escrito en las Escrituras no es un libro de cuento, sino que es una realidad. Que todo aquel que vive en ella vive en victoria y en un estilo de vida hasta que Cristo venga. Que Dios te bendiga, que en esta mañana recibas a Jesucristo como tu Salvador, el único que puede presentarse a tu vida y hacerte volver a casa y reconocer a Jesucristo como su Salvador. Se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No habrá nadie. Nosotros los evangélicos, si no fuera porque Él se nos haya presentado en nuestra vida, no estaríamos aquí. El único que nos pudo haber convencido que estábamos en el error fue Él. Que Dios te guarde y ven a casa. Regresa a casa, hermano, porque damos gracias a Él que nos ha amado siempre. Dios les bendiga. Mañana les esperamos domingo 9 de la mañana aquí en Cerrito Canacín, hermano. Hay un culto para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Visítenos, traiga un invitado. Hermano, visítenos. Juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Y donde esté usted, vaya, hermano. Congrégate. Entrega tu vida, busca una iglesia donde te hagan confesar a Jesucristo como tu Salvador. Decirle: Padre, yo te recibo como mi Salvador. Te entrego mi alma al único que es verdadero. Voy a regresar y le voy a regresar a adorar a mi Padre, que por lo seguro que no te va a decir nada, sino te va a recibir con los brazos abiertos. Mi hijo que estaba muerto ahora está vivo. Ven al Señor, hermano, te está esperando. No vivas ya una historia, vive un presente. Muchas gracias y les esperamos el lunes a partir de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que Dios te guarde, Dios te ayude y te dé la sabiduría y el valor para volver a casa y entregar tu vida al Señor. El único que se presenta es Él. Muchas gracias y bendiciones a todos. Bendiciones.